Buenas tardes para todas y todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta conversa antropourbana del mes de octubre. Hoy contamos con la participación de dos invitados muy especiales que hacen parte de la red antropourbana. Tenemos a Nicolás Gisi Barbeiri, que es antropólogo, profesor asociado e investigador del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile, doctor en antropología por la Universidad Autónoma eh, de México y tiene un postdoctorado, está haciendo un postdoctorado en estudios migratorios del Instituto de Migraciones en la Universidad de Granada, España. Ha sido en este momento investigador responsable de un proyecto con el Instituto de Investigaciones de Chile que se titula Ciudadanías Emergentes y Organización Social Migrante desde el centro sur de Chile, imaginarios y demandas en el nuevo marco institucional. Sus líneas de investigación tienen que ver con las migraciones internacionales, los pueblos indígenas y la ciudadanía. Entonces le damos la bienvenida a Nicolás a esta conversa. Nicolás va a estar acompañado de Rolando Magaña Canul. Él es doctor en antropología por la Universidad Laval de Canadá. Sus investigaciones se centran en el estudio de los extractivismos, la transición energética, los movimientos sociales, las luchas indígenas transnacionales, las iniciativas decoloniales en la educación y las pedagogías territoriales. Actualmente forma parte de un grupo de investigadores y de profesores de Canadá, Chile y México en el que se promueven actividades académicas y culturales orientadas a la innovación de los procesos educativos, a la defensa territorial con distintos pueblos indígenas. Ha sido colaborador en la investigación sobre migración de los mayas yucatecos en Canadá y en 2020 fue galardonado con el prestigioso premio Cátedra Jorge Alonso, otorgado por la Universidad de Guadalajara y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del CIESAS. Pues Rolando también es miembro de la red antropourbana desde hace varios años. Entonces, pues vamos a tener hoy esta conversación a partir de un artículo publicado recientemente por Nicolás, titulado Entre la visa y la vida, prácticas cotidianas y convivencia venezolano-chilena en un barrio céntrico de Santiago de Chile, nuevas formas de ciudadanía desde el territorio local, 2021 y 2024. Entonces, para las personas que se conectan con nosotros por primera vez, comentarles un poco sobre la metodología de las conversas. En un primer momento vamos a tener una presentación de un contexto general sobre este trabajo por parte de Nicolás. Posteriormente, con Rolando, que es nuestro comentarista invitado, pues se van a plantear algunas preguntas, se va a animar un poco este diálogo entre Rolando y Nicolás sobre esta temática. Y más adelante tendremos otra etapa en la que vamos a permitir que las personas que están conectadas en el chat del Zoom puedan también entonces hacer sus preguntas y comentarios tanto a Rolando como a Nicolás, para que también entonces tengamos como una participación, digamos, más amplia de, con los comentarios y preguntas que ustedes quieran realizar. Esos comentarios los pueden hacer a través del chat, pero también nosotros en este momento de intercambios daremos la posibilidad a que quienes quieran participar lo hagan de viva voz abriendo sus micrófonos, que nos parece que así es siempre mucho más dinámico y mucho mejor para, digamos, la realización de las conversas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle la palabra a Nicolás. Yo voy a ir entonces también presentando las diapositivas de Nicolás. Adelante, Nicolás y Rolando. eh, que les voy a presentar algunos resultados, ahí sí, de un proyecto Fondesit que se acaba en marzo del próximo año, ¿ya? Que ya llevamos 3 años que hemos estado muy interesados en un grupo de antropólogos y sociólogos, ¿no? Y bueno, parte de esto, uno de los artículos, digamos, que publicamos en México, de hecho, por ahí por el Colmex, es en particular un estudio sobre un barrio, ¿no? Sobre un barrio urbano de Santiago, y en particular de Santiago Centro, la comuna, digamos, ¿no? Donde de hecho está la mayoría de los migrantes que viven en Chile, la comuna más migrante, y en particular con más migrantes venezolanos, ¿no?
Entonces lo denominé entre la visa y la vida, prácticas cotidianas y convivencia venezolano-chilena en un barrio céntrico de Santiago de Chile, nuevas formas ciudadanas desde el territorio local, como la problemática, ¿no? Como les decía, ¿cierto? El resultado de este proyecto ANID, ¿ya? Voy a avanzar. Respecto al contexto, bueno, mm, desde el 2018, en que aumentó la migración venezolana, que es el principal colectivo en Chile, de esta diáspora, ¿no? Que está en diferentes países, eh, junto con los venezolanos han llegado peruanos, colombianos y haitianos. Por lo tanto, tenemos algo particular de los últimos años, ¿no? De la última década y en particular de los últimos 6, 7 años, un poquito antes de la pandemia, que es que han llegado muchos migrantes de Venezuela, Colombia y Haití. O sea, no vecinos, porque históricamente la migración hacia Chile era más de vecinos, o sea, de peruanos, bolivianos y argentinos, ¿no? Y en particular los últimos años, con el actual gobierno y el anterior, ya o sea, más o menos los últimos 8 años, ¿no? Se observa una paulatina ciudadanización de los migrantes en la medida en que los temores de los chilenos han aumentado, ¿ya? Tanto por tema de seguridad social, ¿cierto? Que cuesta avanzar, ¿no? Como respecto a la seguridad pública, ¿no? Todo el tema de la delincuencia, etcétera, que ha crecido en los últimos años en Chile y en particular en Santiago, como la capital y que se tiende a asociar en los chilenos, ¿no? A la migración, ¿no? Por la llegada de ciertos algunos grupos transnacionales, ¿no? Ligados a algunos crímenes que han sido muy visibles y muy notorios, ¿no? Entonces hay todo un tema con la seguridad pública, ¿m? Y cierto con cómo los medios de comunicación presentan la migración tanto por el norte de Chile, ¿no? Por Iquique, por Arica, en la frontera con Bolivia y con Perú, como cierto en la capital, que es donde está la mayoría de los migrantes. ¿M? Entonces, estas condiciones más difíciles para la integración social migrante, dificultades con las visas, ¿no? Una ley y una política migratoria más dura, ¿ya? Han generado en la práctica, ¿cierto?, algunas acciones novedosas, ¿no? Que podemos llamar, ¿cierto?, eh, que en muchos casos, ¿cierto?, son liderados por dirigentes venezolanos y venezolanas, ¿ya? Importante que la mayoría de las dirigentes venezolanas es mujer, ¿ya? Entonces, bueno, se han encontrado los migrantes poco a poco con discursos de desconfianza y con una dicotomía muy dura, ¿no? Como es esta de amigo, como han planteado algunos autores también vinculados, ¿cierto?, a los estudios coloniales y de colonialismo. En el contexto de un Estado neoliberal como el chileno, eh, prima cierto el mercado, la lógica del mercado y los intereses individuales, ¿ya? Y se mira de manera sospechosa, no con sospecha, cuando las migraciones se consideran que son muy grandes en términos numéricos. Entonces, tenemos una migración hoy día de 1.800.000 personas, ¿ya? Que representa el 8,8% de los habitantes en Chile, ya según datos del año pasado, ¿ya? Del CERMIG, Servicio Nacional de Migración. Entonces, en particular respecto a los venezolanos, ¿cierto? Tenemos una diáspora que ya lleva 11 años, ¿cierto? Que creció bastante desde el 2014, que no ha parado, ¿no? Bueno, tanto hacia Chile, Colombia, España, Estados Unidos y Perú, como los principales países. Es una migración forzada, como sabemos, que ya tiene prácticamente 8 millones de migrantes en el mundo, venezolanos, de los cuales 6,6 millones están, ¿cierto?, en América Latina y el Caribe, ¿ya?
incluyendo Chile, ¿no? Entonces, el objetivo de esta ponencia es analizar cómo, desde la localización de los migrantes en un barrio central de Santiago, el barrio Santa Isabel Mata, ¿ya? Se ha activado una lógica organizacional que tiende a mejorar la posición en los vínculos personales a través de redes sociales abiertas, horizontales y verticales. Sigue habiendo un vínculo entre los venezolanos que se han quedado en Venezuela, ¿no? Y quienes están en diferentes países de la diáspora, ¿no? Entonces, respecto al marco de referencia o marco teórico, tres palabras claves, ¿no? Migración, residencia y ciudadanía. Ciudadanía en particular urbana y local, ¿ya? Entonces, aunque la ciudadanía formal sigue siendo definida por el Estado-Nación, ha adquirido protagonismo en los estudios migratorios durante el siglo XXI lo que se llama el derecho a la ciudad, un concepto cierto muy fértil que creó Lefebvre, ¿no? En los años 70, 80, etcétera, ¿ya? Considerando que los migrantes se encuentran se suelen encontrar en conglomerados urbanos marcados por la falta de vivienda, ¿ya? Y el aumento de campamentos, siendo usual el hacinamiento. O sea, cierto que viven muchas personas migrantes en casa o en departamentos, ¿ya? Y en particular sobre Santiago o la región metropolitana, el 56,8% de los migrantes que viven en Chile viven en la capital. Por lo tanto, estamos ante un contexto metropolitano, ¿ya? Que nos lleva, ¿cierto?, a trabajar desde la antropología urbana precisamente, ¿ya? Entonces, bueno, se suele distinguir entre ciudadanía político-jurídica o formal, ¿ya? Papeles de identidad, ¿cierto? Cédula, pasaporte, visa, y ciudadanía sustancial o efectiva o informal, etcétera. Ya hay diferentes conceptos mmm, han sido más bien trabajados por la sociología y antropología, ¿no? Una ciudadanía de facto o por presencia, en que la vivienda, ¿cierto? Y el domicilio pasa a ser fundamental y por lo tanto también la vecindad, tanto entre migrantes como entre migrantes y nacionales, ¿ya? De hecho, el ámbito local es el más apropiado para la puesta en marcha de lo que se denomina como ciudadanía urbana, es decir, aquellas prácticas que emplean el espacio urbano como escenario de la actividad política. Se recupera así la idea del efebre, del habitante, como el sujeto que tiene derecho a usar y transformar la ciudad en su vida cotidiana, participando en la toma de decisiones que lo involucran. Cuando los migrantes se disponen a establecer en el país de destino, ¿cierto? A quedarse, a domiciliarse, a arraigarse, nos enfrentamos a la discusión sobre la ciudadanía más allá de los principios de jus solis y de jus sanguinis, hacia el principio de jus domicili o el derecho de domicilio, de residencia, ¿ya? Pudiendo concretar este rearraigo en la reagrupación territorial o en la formación de una familia binacional, superando, ¿cierto?, el desarraigo característico de la migración internacional y también, ¿cierto?, posiblemente en la adquisición de la nacionalidad por residencia. Esto, ¿cierto?, considerando que eh, hay condiciones estatales nuevas, como les decía antes, respecto a esta nueva ley del año 21-22, y durante los últimos años, 23, 24, 25, se han hecho algunos cambios desde el Congreso que han endurecido la ley y la política migratoria en Chile, ¿ya? Entonces, bueno, estamos ante una migración de largo plazo, ¿ya? En que los sujetos proyectan quedarse indefinidamente. Sin embargo, ¿cierto? El contexto nacional y mundial, ¿no? Se ha hecho cada vez más complicado, más hostil, más xenofóbico respecto a la migración.
Entonces, bueno, se tienden a concentrar, ¿cierto?, en algunas comunas y barrios, ¿ya? Mm, Generando interacciones vecinales, comerciales y también religiosas, ¿no? En particular en el caso venezolano, tanto católica como protestante, ¿ya? Y cierto, en la medida que hay una cierta cohesión interna, confianza entre los venezolanos, se tiende a generar una comunidad de comunidades, ¿no? O sea, hay dispersión, pero también hay concentración en algunas comunas y cierto, se tienden a ayudar, ¿no? A partir de la infraestructura urbana que hay en la capital. Entonces, cierto, han ido aumentando las asociaciones de migrantes, ¿ya? Creciendo el capital social, que cierto tiende a dialogar con los diferentes servicios públicos, desde el municipio, digamos, y también cierto el Servicio Nacional de Migraciones, etcétera, ¿no? Y se tiende a generar a nivel barrial una ciudadanía local, ¿ya? Sin embargo, ¿cierto? Se observa también lo que Bauman, ¿cierto? Este gran sociólogo llamó mixofobia, ¿no? Un temor en los nacionales a mezclarse, a interactuar con vecinos de origen extranjero, ¿no? En la medida en que ha ido aumentando a nivel nacional la xenofobia, ¿ya? Entonces, respecto a temas metodológicos, yo planteo, ¿cierto?, que nos posicionamos desde el relacionalismo metodológico, buscando la lógica del entretejido social por medio de una etnografía muy antropológica, ¿no? Basada en la observación con participación, registro y entrevistas en profundidad. En particular, respecto a las entrevistas que usamos para este artículo, ¿no? Y usamos 20 entrevistas, ya tanto a mujeres como a hombres venezolanos, que tuvieran más de 4 años en Chile, ¿ya? Entonces acá la idea, ¿cierto?, es comprender el espacio percibido, concebido y vivido, ¿no? Considerando, ¿cierto?, hay un aporte muy interesante de Soja, ¿no? Uno de los grandes geógrafos de los últimos 20 años, ¿no? Eh, Bien, al delimitar el estudio en un territorio local, no concebimos como se podría pensar, ¿no? Desde el nacionalismo metodológico y el culturalismo antropológico, no concebimos un concepto de cultura homogénea, como si hubiese una conexión natural entre territorio y sociedad. En una metrópoli como Santiago, el contenido cultural ha trascendido el continente espacial, presentándose discontinuidad y fragmentación desde lo local, siendo difusos los límites de cada barrio, ¿no? Entonces, bueno, vamos al análisis antes de que siga pasando el tiempo. En la entrevista surge, ¿cierto?, el concepto de sueño chileno, que cada vez en la entrevista ya por por estos problemas que ¿no? Aunque cierto se encuentran cada año con un Estado neoliberal, ¿no? Bastante duro, ¿cierto? Y en que hubo algunas crisis en Chile desde antes de la pandemia, ¿no? Y que llegaron más o menos hasta el 2022-2023, ¿no? Con algunos procesos, hubo dos procesos constituyentes en Chile y ninguno fructificó, ¿ya? O sea, de una nueva constitución, ¿ya? Finalmente no fructificó ninguno, ¿ya? Entonces, tenemos ciertos colectivos han emprendido la fundamentalidad y la autonomía, como las instituciones provinciales, oficinas municipales, iglesias, plazas y canchas deportivas de uno u otro barrio, ¿no? Y
creando eventos en que la ciudadanía adquiere una realidad cuando el flujo, no, aumentando el mutuo conocimiento y la confianza interna. Entonces, ¿cierto? Acá planteamos que ha ido creciendo una ciudadanía que podemos llamar desde abajo, ¿no? Muy concreta, desde los barrios, etcétera. Dado que la ciudadanía formal desde arriba, ¿cierto? Ha tendido a perder fuerza en Chile, ¿no? Eh, eh, y bueno, ¿cierto? ¿No? Que ha crecido, ¿no? Pero en particular, ¿cierto? Con el colectivo haitiano, ¿ya? Implica en el inicio, ¿cierto? Del análisis del barrio. Sí. Ya, entonces les decía que eh, hice mucho trabajo en el barrio Santa Isabel Mata, ¿ya? En Santiago Centro. Entonces, la conjunción barrio-transnacionalidad hace aparecer desde abajo prácticas heterogéneas, cada vez más visibles, aunque usualmente poco valoradas por los nacionales, ¿ya? Se trata de una zona que se ha caracterizado por la densificación reciente en un marco histórico residencial antiguo y que desde el 14 ha recibido población de origen venezolano, quienes han conformado poco a poco un enclave étnico en el suroriente de la comuna de Santiago, revelándose como significativas la densidad y diversidad de las aglomeraciones. Los resultados muestran una pluralidad de sentidos en torno a la vida cotidiana y la ciudadanía local, destacando una tipología de convivencias entre migrantes venezolanos y nacionales. Entonces, lo denominamos uno, hostilidad, que lamentablemente, ¿cierto?, es el más común. Segundo, cordialidad. Y tercero, diálogo inclusivo, ¿ya? Predominando, como decíamos antes, la mixofobia, ¿cierto? O este temor a interactuar con migrantes, ¿no? Entonces, respecto a lo primero, la hostilidad, se percibe hostilidad en el barrio, se narran conflictos, se está en alerta. En este tipo de convivencia, los vecinos venezolanos son vistos como sospechosos, extraños y peligrosos, ¿no? Dicen algunos chilenos, estamos rodeados, nos invadieron, todos los días hay robos, son los migrantes, ¿sí? Mientras recorremos el barrio y observamos casas antiguas, conventillos, negocios con símbolos y mercancías de Venezuela, Colombia y Perú, pequeñas plazas recientes, proyectos inmobiliarios, grafitis y algunos muros y órdenes privatizados, comunidades cerradas, guardias y cámaras, ¿no? Que dan cuenta, ¿no?, de estos objetos, ¿no?, este temor que ha ido aumentando en Chile. Estamos pues ante el clásico actuar de los grupos establecidos frente a los recién llegados, como planteó tan bien, ¿cierto? Como plantearon también Elias y Hodgson hace algunos años en un estudio clásico de antropología, digamos, urbana, ¿no? Se apunta a una creciente mixofobia chilena, dada la autosegregación venezolana en el barrio, que incluso ha generado que algunos chilenos se escapen, entre comillas, ¿no?, de lo que vivieron como una incómoda coexistencia, cambiándose de barrio o comuna. Una dirigente vecinal chilena nos dice, no quiero hablar del tema, me molesta, todos los migrantes son delincuentes, ¿no? Entonces, muy característico de esta primera forma de convivencia. En el día a día barrial nos encontramos con una cultura venezolana migrante en proceso, aprendiendo, como dicen algunos de ellos, aprendiendo a ser migrantes, ¿no? A lo que no estaban habituados, como tampoco a prejuicios y estigmas. Van comprendiendo la cultura chilena en sus diversos ámbitos, barrial, laboral, de servicios empresariales y de trámites en el Estado.
El hecho de que estemos ante un barrio transitorio, como plantean algunos colegas, Signoret y Link, es hoy más cierto que nunca y se visibiliza en las cotidianas mudanzas de los vecinos, camiones, publicidad en las murallas, cargas y descargas de objetos, ¿no? Entonces, mucha movilidad, ¿no? Poco a poco los venezolanos, en la medida que iban enfrentando barreras en Chile, a escala nacional y local, se fueron organizando y participando en asociaciones políticas informales. Andrés, un dirigente, reflexiona sobre su experiencia. Me gusta la política, entiendo el tema de los partidos y tal, pero en el partido, al final, siempre tienes que acogerte a una línea que alguien establece y entonces eso siento que en algún momento puede coartar mi libertad de acción o de expresión y prefiero un trabajo más chico, ¿no? Que el que puede tener una organización más tan grande como un partido, ¿no? O sea, prefiere Andrés, ¿cierto?, trabajar desde una organización migrante, ¿no? Estas prácticas y discursos de varios dirigentes suelen provenir desde Venezuela, teniendo una experiencia comunitaria y o política transnacional, como en la acogida solidaria a vecinos más vulnerables. Continúa Andrés. Yo siempre digo que mi casa en Venezuela era la casa donde cualquier vecino, aunque no los conociera, podía llegar a tocar la puerta a las 2 de la mañana, ¿ya? A pedir una inyección, porque su mamá era enfermera, o, cierto, a pedirle algún servicio a su papá, que trabajaba en temas, digamos, funerarios, ¿no? Entonces, dice abajo, así hasta años después, mira, aquí te vine a pagar. Entonces yo crecí viendo eso toda mi vida y siempre estuve involucrado con acciones de ayudar a la gente, a propios y extraños en mi casa, en mi comunidad, pero no era como algo formal, sino simplemente había oportunidad de ayudar, ¿cierto?, a los vecinos más vulnerables, ¿no? Sobre su rol en el barrio, ¿no?, en este barrio que estamos hoy día comentando, nos señala Andrés: yo administro el grupo de seguridad de la cuadra y, digamos, todos estos edificios, desde aquí, de Vicuña Maquena hasta Portugal, que son dos avenidas muy importantes en Santiago, esas dos cuadras, hablamos con lenguaje respetuoso, ese siempre es mi norte, cómo promover la ciudadanía con respeto. Yo aquí estoy como un residente más del edificio, en un rol como vecino. En estos espacios procuro ejercer ese rol de moderación. Antes había mucho de xenofobia en el grupo, lamentablemente, y ha sido parte de lo que yo he intentado cambiar junto a otras personas. Aquí en la parroquia latinoamericana, que son vecinos míos, hemos hecho cantidad de eventos. Apenas tuvimos la primera edición de la Feria de Atención Migratoria en diciembre. Ahora viene el segundo. Es nuestro objetivo que sea nuestro evento bandera. Es como una feria de servicios donde las personas van a recibir atención migratoria. Lo hicimos en el espacio de una iglesia que viene de Venezuela, una iglesia protestante. Ese es un desafío de la organización social. Estamos siempre en eso de quién nos ayuda, quién nos da un espacio, porque no hay una sede, no tenemos sede. Bueno, al respecto, comentar, cierto, que suelen iniciar así las organizaciones, tanto, digamos, civiles como más religiosas, ¿no?, en la casa de algún líder, pero poco a poco, en la medida en que consiguen, cierto, alguna infraestructura más formal, ¿no?, se cambian de dirección, ¿no? Bien, respecto a la segunda tipología, y ya vamos avanzando, cordialidad. Se sostiene que, pese a la creciente xenofobia en Chile, en la escala barrial, debido a la articulación de acciones entre organizaciones migrantes, juntas de vecinos e iglesias cristianas, se ha tendido a mejorar la convivencia a nivel local. En este sentido, identificamos también una disposición más cordial, con ambivalencia ante lo desconocido.
pero reconociendo tanto buenas como malas experiencias con los migrantes. Una vecina y dirigente de una junta de vecinos chilena nos dice que ha habido problemas de coexistencia porque a los nacionales les molestan los ruidos y les atemoriza el aumento de robos que ha habido en el barrio durante la última década, de lo que se suele culpar a los venezolanos. Sin embargo, hay costumbres venezolanas como un mayor uso de las plazas, la comida, como la cachapa, y el uso de colores alegres, así como expresiones lingüísticas amables que atraen e incluso generan, dice ella, un poco de envidia en los chilenos. ¿Ya? Entonces, no todo, ¿cierto?, es temor o algo por el estilo. Chilenos y venezolanos indican que el uso de las canchas deportivas, por ejemplo, para jugar fútbol o básquetbol, suele ser mixta, aunque no resulta raro que haya una mayoría de practicantes de origen venezolano. Lo mismo ocurre con los usuarios de los gimnasios y negocios afines, en que suele haber un trato afable. Se constata así una familiaridad pública, como plantea Fischer, vínculos débiles de reconocimiento que emergen a partir de encuentros habituales entre vecinos en el espacio público, actividades deportivas y recreativas, así como en colegios y centros médicos, ¿ya? Ahora bien, también hay prácticas deportivas y artísticas típicamente venezolanas, en que solo participan con nacionales, como en el béisbol para hombres y el kicking ball para mujeres. ¿Ya? El kicking ball es, bueno, es una práctica deportiva que mezcla, ¿cierto?, digamos, el béisbol y el fútbol. ¿Ya? Así como escuelas de danza venezolana, pero que son abiertas para todo público, donde hay muchos adolescentes, ¿no?, sobre todo mujeres, ¿no? Al respecto nos dice Manuel, dirigente de un equipo de béisbol: pertenezco actualmente al equipo Pumas Metropolitanos, que hace vida en el Parque Bustamante. Siempre estoy involucrado con el deporte. Es un tema de familia y en Venezuela tenía un equipo también, pero de baloncesto. Era una escuelita que se autogestionaba y no estaba inscrita al Instituto Nacional del Deporte o alguna organización gubernamental. Como conocían que yo venía de Venezuela y practiqué toda mi vida béisbol, me dieron la oportunidad y bueno, hoy en día soy el líder de los entrenadores de la escuela y va, el enfoque principal es que los chamos, ¿cierto? Los chicos, primero disfruten de hacer deporte y que bajo este deporte crezcan como personas, como individuos sociales. Bien, y tercer tipo de convivencia, diálogo inclusivo, ¿ya? Nos encontramos también con una disposición, aunque minoritaria, a un diálogo inclusivo. Es lo que nos relata Martina, presidenta de una junta de vecinos chilena, ¿no?, quien destaca el respeto y la valoración por la diversidad, relevando la creación de una comunidad multicolor, pues, dice ella, la junta de vecinos es del pueblo. El principal logro ha sido el comité de vivienda, en que el 30% es migrante, que tiene como propósito conseguir un terreno para vivienda social. La vivienda es fundamental para la ciudadanía local, pues el domicilio debe ser acreditado por los migrantes poco calificados con un certificado de residencia otorgado por la junta de vecinos respectiva. Y aquí vamos terminando. Nos señala Martina: el certificado de residencia se lo piden nada más a los pobres. El certificado parte de la desconfianza al otro. ¿Quién no tiene currículum? No, ¿quién no tiene currículum tiene que acreditar quién es? Porque si yo tengo un currículum, estudié, soy titulado, tengo magíster, no necesitas demostrar dónde vives, ni acreditar tu identidad. El certificado de residencia se lo piden al pobre para el CESFAM, Centro de Salud Familiar. Se lo piden para el trabajo en la obra,
al obrero de la construcción, a la trabajadora de casa particular, para ver si la comuna, o sea, el bar, claro, el territorio en que vives, es de delincuentes o no, ¿ya? Se lo piden al pobre, para la gente clase B, para la mano de obra barata, al desechable. Es para acceso a la salud, a la educación, al trabajo, al que tiene doble exclusión, ser pobre y migrante. Es para acreditar, para que lo contrate alguien. Lo que acredita es decir, yo vivo acá, es parte del clasismo que hay en Chile. Yo no sé si en otros países deben acreditar eso y además quién soy yo, dice ella, para acreditar quién es quién. Entonces, y termino aquí, aquí hay una foto, ¿no? De este certificado de residencia, ¿ya? Ahí dice, bueno, con todo respeto pedimos permiso, ¿no? A la Junta de Vecinos El Progreso, ¿ya? Está en la calle Coquimbo, ¿no? Este es el permiso de residencia que les piden los migrantes, sobre todo más pobres, como decía ella, para poder certificar residencia, digamos, que son vecinos, ¿cierto? Todo este tema del arraigo, ¿no? Que es tan importante para que los migrantes logren la confianza, logren el reconocimiento de los nacionales. ¿Ah? Así que lo dejo hasta acá. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Nicolás, por esta presentación de tu trabajo. Vamos entonces ahora a darle la palabra a Rolando para que inicie animando esta conversación con Nicolás con algunas de las preguntas que él tiene y algunos comentarios sobre este trabajo. Y como les decía posteriormente, daremos entonces un espacio también para que las personas que quieran participar con preguntas y comentarios lo puedan ir haciendo a través del chat o luego, como les decía, podremos dar un espacio sí para que también lo puedan hacer de viva voz con el micrófono abierto. Entonces, adelante, Rolando. Muchas gracias, Nicolás, por esta excelente presentación. Muy interesante porque en todas las grandes metrópolis vemos esta llegada masiva e significativa de población de otros contextos y generan dinámicas territoriales, sociales y eh, procesos, se dan procesos de interacción con las poblaciones locales muy interesantes. Me parece que se retoman muchos aspectos de las discusiones en el campo de la antropología que siguen siendo muy vigentes en los nuevos estudios. Muchas felicidades por este trabajo, por esta investigación. Yo efectivamente quisiera empezar por como con algunas preguntas para abrir la discusión como más generales. Primero, lo que me causa un poco de interés conocer tal vez un poquito más es cómo es que surge el interés por trabajar justamente con estos grupos, de dónde viene o qué experiencia, pensando en la posición del investigador o en la perspectiva de la situación del investigador, qué experiencia te llevó como a interesarte eh, por estos grupos migrantes venezolanos que se establecen eh, en Santiago. Y posteriormente, retomando ya algunos elementos que has presentado en tu trabajo, me llama la atención algunas categorías en términos teóricos, sobre todo la categoría principal que tiene que ver con la de ciudadanía local. Eh, y, por ejemplo, quisiera preguntarte como segunda pregunta, eh, si sería posible, primero, si sería posible como que detallar un poquito más a qué hace referencia, qué aspecto particular ah, destaca este concepto de ciudadanía local y
hasta qué punto este concepto cuestiona o complementa las nociones clásicas de ciudadanía vinculadas al Estado-nación chileno, ¿no? Eh, de igual forma, en tu trabajo se señala que a nivel local se realizan prácticas que expresan formas de ciudadanía informal o no institucional, pero ¿qué límites eh, tiene esta forma de de ciudadanía en un contexto como el descrito? Es decir, precariedad jurídica y la dificultad para tener una certidumbre, digamos, migratoria, ¿no? En el caso de todos estos permisos que tienen que renovar y todo. Eh, bueno, también hay un aspecto que me parece interesante que ibas destacando en algún momento de tu exposición que tiene que ver con la idea del enclave étnico. Y a mí me parecía muy interesante eh, que en algún momento también abordaste que estos barrios que se van conformando, pues tienen una diversidad en su interior. Entonces, me parece que esto es un elemento importante, pero también me preguntaba si, dadas las condiciones de exclusión y vulnerabilidad en que se encuentran estos grupos migrantes venezolanos, que también son descritas en el artículo, si no estaríamos enfrente de un proceso más cercano a lo que Loy Huacán llamaría la guetificación, es decir, donde se concentra, lugares donde se concentra la pobreza, donde se criminaliza al otro, ¿no? Entonces, eh, no sé si quisieras comentar algunas ideas con respecto a estas primeras preguntas. Tengo otras más en términos de metodología en cuanto a los resultados, pero me parece que también da pie a abrir la discusión en este sentido. Gracias, Rolando. Bueno, pues Perfecto. adelante, Nicolás. Gracias, Rolando, y gracias, Claudia. Bueno, voy en orden. Respecto al interés en trabajar, estudiar e investigar, ¿cierto?, la migración internacional y en particular de venezolanos. Bueno, yo les puedo contar es que yo partí como antropólogo, digamos, de la Universidad de Chile estudiando el tema indígena, en particular con el pueblo mapuche, ¿no?, el pueblo más grande en Chile, ¿no? Sin embargo, desde que volví del doctorado en México, en la UNAM, estamos hablando del año 2009, ya bastante tiempo, eh, ya, digamos, había una presencia importante, sobre todo en Santiago y en algunas ciudades del norte de Chile, Iquique, Arica, Antofagasta, de migración tanto peruana, boliviana, como recientemente colombiana, haitiana, y ya desde el 2014 de manera más clara de migración venezolana, que claramente hoy día es el colectivo migrante más importante en términos, digamos, demográficos, ¿no? Entonces, a veces en los estudios urbanos se habla de invisibilidad de los otros, ¿no? O de los indígenas urbanos, o de los migrantes. Acá en el caso de estos tres colectivos, venezolanos, haitianos, colombianos, no se habla mucho de invisibilidad, porque la verdad es que son bastante visibles, ¿ya? Eh, Hay todo un tema respecto a la estética, a la ropa, a la forma, ¿cierto?, del pelo, etcétera. Hay todo un tema con las peluquerías, que poco a poco se ha ido estudiando en Chile, pero que yo diría que falta, ¿no? Porque, digamos, a veces puede estar lo estético, la presencia, la apariencia, como algo superficial. Pero la verdad es que uno cuando conversa estos temas con algunos migrantes, mujeres y hombres, ¿no?, se da cuenta que no tienen nada superficial. Es un tema bastante importante, ¿no? Cómo se presentan, como diría Goffman, ¿no? Cómo se presenta el migrante ante esta sociedad chilena, ¿no?, neoliberal, y en que ha ido aumentando la xenofobia, ¿ya? Entonces, bueno,
tanto en términos de vida cotidiana como en términos políticos, como en términos de medios de comunicación de masa, televisión, internet. El tema migrante ha sido cada día más importante, ¿ya? Por lo tanto, yo sentí la buena curiosidad intelectual, ¿no? de aportar, ¿no? a comprender este tema y también poco a poco a ayudar a comprender la convivencia, ¿no? Sin ningún tipo de simplificación, ¿no? Por eso es que, bueno, me enfoqué en este artículo, en este enclave étnico, y bueno, ahí me salto a la cuarta pregunta, eh, porque es cierto, dicen los vecinos, ¿no? Que aproximadamente el 70%, ya lo que es muy alto, de los vecinos en este barrio, ¿no? sería de origen venezolano. Poco a poco se han ido reconstituyendo las familias, ¿no? Parejas, hijos, papás y mamás, ¿no? Porque como sabemos, ¿cierto? La mayoría de los migrantes en un primer momento tiene entre 20 y 40 años, ¿no? Es bastante joven, ¿no? Pero poco a poco vemos, ¿cierto? Ya familias, ¿no? Que se han ido consolidando. Eh, bueno, es un enclave étnico y no un gueto, ya claro, es muy interesante, ¿cierto? Backwand, ¿no? Uno de los grandes sociólogos de los últimos 20 años. Pero aquí estamos hablando de un barrio de estrato medio, ¿ya? No estamos hablando de pobreza, ¿ya? Lo que es, digamos, una quizás de las características interesantes de este barrio, ¿no? Para estudiar emigración y convivencia, ¿no? Que no estamos hablando de un gueto, no estamos hablando de una comuna pobre ni de un barrio pobre, ¿ya? Estamos hablando de vecinos venezolanos en general profesionales, ¿ya? Claro, con ciertos estos temas de que en la medida en que llevan poco tiempo en Chile, 1 o 2 años, al principio no trabajan en lo suyo, ¿no? Porque tienen que convalidar los estudios en la Universidad de Chile, de hecho. Eh, pero cierto, ya teniendo unos 2 años en Chile, pueden trabajar en su profesión, muchos tienen estudios de posgrado, y por lo tanto les va bastante bien. De hecho, cierto, hay que distinguir en dos oleadas de migración venezolana, uno pre-pandemia, que es justamente esto que estamos conversando, de gente calificada, versus cierto, una ya post-pandemia, post-20, que es de migración venezolana más pobre, ¿ya? Y menos calificada, pero ellos, cierto, en general han tendido a recibir en otras comunas más periféricas o pericentrales, como por ejemplo Independencia, ¿ya? Y no en Santiago Centro o en Ñuñoa o en Providencia, que son comunas más bien ligadas a la clase media, incluso media alta, ¿ya? Respecto al concepto de ciudadanía local, eh, bueno, tenemos este tema parte, ¿cierto?, de esta dicotomía, ¿no?, entre ciudadanía formal o jurídico o política, que implica papeles, ¿no? Y, ¿cierto?, como respuesta ante los problemas, digamos, de formalidad migratoria, ¿ya? Que han ido aumentando año a año, ¿ya? En este contexto de aumento de la xenofobia, se va generando, ¿cierto?, una ciudadanía social, como plantean autoras como Saskia Sassen, por ejemplo, ¿no? Eh, que implica prácticas cotidianas de apoyo mutuo, ¿ya? Que a mí, yo les digo, no me interesa romantizarlo, ¿no? Pero es una realidad en que se van articulando organizaciones migrantes, ¿ya? Iglesias cristianas, municipios, que es cierto, como sabemos, el servicio estatal más cercano a la gente, y también, por supuesto, ONGs y fundaciones pro migrantes, ¿ya? Y algo que no se había prácticamente trabajado, ¿no? Que lo descubrimos ahí en terreno, ¿no? También cierta importancia de las juntas de vecinos, que están lideradas por chilenas, mujeres chilenas. En este barrio hay tres, ¿no? Entrevistamos a las tres dirigentes, ¿no? Y fue muy interesante que cada dirigente tenía un discurso muy distinto, que es lo que planteamos al final, ¿no? Un discurso xenofóbico, por un lado,
por otro lado, un discurso de tolerancia, de cordialidad, ¿no? Y por otro lado, un discurso de inclusión, ¿no? Lo que a mí me pareció muy interesante para no simplificar, digamos, la visión de este barrio, ¿ya? Y respecto a los límites, ¿cierto?, de esta ciudadanía migrante, ¿no? Efectivamente, ellos señalan que les gustaría haber logrado más, ya tanto a los dirigentes como a los participantes de estas asociaciones. Por ejemplo, ¿cierto? Hoy día uno de los grandes desafíos, ¿no?, es la regularización de los migrantes que han llegado en los últimos 2 o 3 años, muchos por paso no habilitado, ¿no?, en la frontera con Bolivia, en Colchane, y que no se les ha dado la regularización, pese a que hubo un proceso entre el año 23 y el 24, lo que se llamó el registro biométrico, que hizo el Estado chileno para identificar, registrar a todos los migrantes en condición irregular, que son más o menos 300.000, ¿ya? Y la gran mayoría asistió, fue presencialmente, digamos, a este registro biométrico, ¿no? Con fotos, etcétera, ¿no? Esperando, ¿no? Bueno, el tema de la esperanza, ¿cierto?, es una de las emociones más importantes en el caso venezolano, ¿no? Así como está la nostalgia, está también la esperanza, ¿no? Sin embargo, esta esperanza se ha un poco debilitado, ¿no? Porque no ha habido un proceso de regularización, digamos, durante los últimos 2 años, ¿no? Por tanto, hay muchos migrantes en condiciones irregulares. Ahora bien, justamente estos problemas formales, ¿no?, han ido generando prácticamente la necesidad, ¿no?, para tener acceso, ¿no?, de participar en organizaciones, ¿no?, o migrante por ejemplo, todo el tema cristiano es muy importante, ¿no? Como por ejemplo, hablan los protestantes de una ciudadanía del reino, de una ciudadanía del reino celestial. Ahí nos metemos en un tema un poco distinto a lo que planteamos en este artículo, ¿no? Pero que es importante, digamos, cómo ellos conciben eh, que sí pueden participar en la iglesia, donde sí se les da, digamos, reconocimiento, incluso en algunos casos algún rol, ¿no? Cercano a algún pastor o algún sacerdote católico, y en que logran lo que a veces no logran en el Estado-nación, ¿no? Entonces, bueno, como vemos, es importante el tema organizacional, el tema religioso y el tema deportivo, que es uno de los temas que me adelanto a ir hablando. Yo tengo ganas de trabajar en los próximos años, ¿ya? Tanto, digamos, deportes como el fútbol y el básquetbol, en que hay una presencia mixta, migrante y nacional, como en algunos deportes como el kickball que les planteaba de mujeres venezolanas, o la danza venezolana, que son prácticas de revitalización cultural, que se hacen con mucho orgullo, ¿no? Otra emoción, ¿no? A propósito del giro emocional de las ciencias sociales de los últimos años, ¿no? Todo este tema de practicar tanto algunos ritos religiosos como deportes y danza venezolana, ¿cierto?, lo llena de orgullo, ¿no? Entonces, muy interesante. Eh, y termino esta primera parte de la respuesta, ¿cierto?, claro, respecto a las políticas públicas y políticas migratorias, entonces hay yo diría una resistencia creativa, ese concepto me gusta, ¿no? En, en este contexto de mayor xenofobia, ¿no? Como que lo ha obligado a responder en la práctica, ¿ya? Como a politizarse, aunque sean términos más informales, ¿no? Porque, ¿cierto?, la necesidad, la urgencia, ¿cierto?, de acceder a derechos, a servicios, ha ido aumentando, ¿cierto?, esta participación de diferentes formas, como vemos, tanto a nivel más local como, ¿cierto?,
a través de redes sociales que vinculan diferentes barrios, que también es un tema interesante, ¿no? Por ejemplo, barrios del centro con barrios más periféricos, ¿no? Eso, Rolando. Adelante, Rolando, entonces con tus otras preguntas porque tienes cerrado el micrófono. Perdón. Muchas gracias de nuevo, Emiliano. También tengo varias preguntas cada vez que escucho, voy pensando cómo es esa realidad cotidiana Que si te que puedes acercar un viven, poquito a hablar más fuerte. que viven las personas en contextos que no son donde nacieron y crecieron. Y siempre me llama mucho la atención cómo, cómo se dan estos procesos, ¿no? En nuevos contextos. Y has tocado un tema también interesante en relación con la población mapuche, ¿no? Entonces yo me preguntaba incluso si en términos comparativos tienen como el mismo grado de reconocimiento en términos de ciudadanía o si se pudieran considerar también con el mismo grado de reconocimiento de ciudadanía que los migrantes, ¿no? Teniendo en cuenta que en el caso de México, muchos grupos indígenas a veces expresan que existe una ciudadanía de forma, pero no de fondo, es decir, no hay para estos grupos eh, un- los mismos derechos, o no sé, que para una población, digamos, mayoritaria en el país. Por eso me llamaba mucho la atención sobre este concepto de ciudadanía local, cómo se entiende, cómo permite también cuestionar esas formas, ¿no? Clásicas o, formales de definición de ciudadanía vinculadas al Estado o a los derechos que el Estado reconoce, protege, vigila y protege, ¿no? Muchas gracias por las respuestas. También tengo dos más. Y después, si quieren, podemos abrir un poquito más la discusión. Veo que hay algunas preguntas que están también entre mi interés por preguntar, pero solamente para terminar con la parte teórica del trabajo, quisiera conocer cuál es tu opinión acerca de si estas formas de mixofobia que se expresan por parte de algunas personas eh, no se podrían considerar, según tu opinión, como una forma de violencia simbólica estructural, es decir, como una expresión como si se podían considerar como una expresión de esa violencia estructural contra ciertos grupos. Y bueno, eso sería como una pregunta vinculada a la teoría. Ahora, la cuestión metodológica también es otra cosa muy interesante que a mí me llama mucho la atención, en el sentido de que en el artículo señalas que trabajas principalmente con migrantes venezolanos adultos. Entonces me surgía la pregunta, ¿es una característica de este grupo de migrantes que se establecen en Santiago, que sean adultos, o eh, no existe mucha presencia de jóvenes o de otra, digamos, de otra categoría de edad, por ejemplo? Es como que una cuestión que me llamó mucho la atención. Y siempre en esta cuestión de metodología o metodológica me preguntaba, o bueno, si existe, por ejemplo, eh, si se dieron durante el trabajo de campo algunas, qué límites o dificultades pudiste encontrar al momento de realizar como o acercarte a entrevistar, a hablar con estos grupos, dado el contexto en el que nos describes, ¿no? Donde pues a veces hay ciertas ideas en el aire que a veces pueden como influir, ¿no? En la disposición a hablar con gente que llega a entrevistar a estos grupos o también el qué, qué medidas se tomaron para tener en cuenta que a veces la gente no puede
decir muchas cosas por la situación justamente en la que se encuentra, ¿no? Menos hablar a una persona que no forma parte de un círculo más cercano. Es decir, cómo se, cómo, hasta qué grado se tomó en cuenta que estos pudieron ser variables que han afectado eh, metodológicamente la investigación o no, o si no se tuvo en cuenta, ¿no? Eh, y en relación con esta metodología, también me interesa saber algo que discutíamos siempre con Claudia, ¿por qué se elige como el enfoque de estudiar un barrio, por ejemplo? ¿No? O sea, es decir, centrarse en un barrio no es lo mismo que escoger diferentes barrios inmigrantes venezolanos que tal vez se han constituido en otras partes de la ciudad. Como dices, tal vez allá en esa parte hay más profesionales, tal vez en otro barrio se caracteriza por otro nivel socioeconómico o un perfil profesional diferente o no. O a lo mejor es otra la formación, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas metodológicas y qué limitaciones pues encontraron ustedes para este tipo de enfoque basado en un barrio, por ejemplo? Bueno, y con esas, yo creo que Claudia tengo a otras más, pero también creo que es importante que participemos quienes estamos en el conversatorio. Muchas gracias de nuevo, Emiliano. Gracias, Rolando. Pues vamos entonces a dar la palabra a Nicolás y luego efectivamente pues daremos la palabra y tenemos algunas preguntas en el chat. Entonces luego continuaremos con esa parte y si nos queda un poco de tiempo pues nuevamente Rolando podrá eh, aportar las otras preguntas que tiene. Entonces adelante, Nicolás. Sí, gracias. Gracias, Rolando. Mira, sí, respecto al tema mapuche, efectivamente, la mayoría de los mapuches hoy día, digamos, el principal pueblo indígena en Chile, la mayoría vive en ciudades, ¿no? Entonces hay como una mirada antigua, ¿cierto?, de los indígenas en el mundo rural, pero la verdad es que hoy día, por lo menos en Chile, la mayoría vive en ciudades y en particular en Santiago. Entonces, claro, es un tema que tiene ciertas semejanzas, ¿no? Respecto a esta ciudadanía que tú llamabas esto, sustancial versus algo más bien de forma, ¿no? Entonces ahí sería interesante tanto una comparación como también es interesante algo que creo que no se ha hecho en Chile, que es estudiar las relaciones e interacciones entre población indígena y chilena, digamos, y población migrante, donde también hay un tema interesante, ¿no? ¿Qué pasa, no? Si hay cooperación, si hay conflicto, ¿no? ¿Qué pasa ahí en los barrios a propósito, ¿no? Bueno, respecto a lo segundo, mixofobia, sí que hay, me decías tú, violencia simbólica estructural. Bueno, yo diría que sí, que tiende a ir por ahí la cosa cada vez más, digamos, de manera lamentable, pero eh, pre-pandemia, digamos, la verdad es que hubo acogida, digamos, de la población venezolana en Chile, ¿ya? De esta oleada que yo les decía calificada, ¿no? La verdad es que hasta el 19 la opinión de los venezolanos respecto a cómo lo estaban tratando en Chile y en la posibilidad de que sea real o no una integración en Chile era bastante positiva en el caso venezolano, ¿ya? Porque cada colectivo es distinto. Pero después de la pandemia, con el aumento, con una cierta masificación, en particular venezolana y sobre todo venezolana pobre, aumentó, ¿cierto?, la xenofobia y la aporofobia, como llamarían algunos colegas, ¿no? Eh, y lo otro es que a mí me parece interesante que surgió, digamos, en este estudio, es que hay ambivalencia, ¿no? Tanto desde el lado chileno, ¿no? Porque hay algunas cosas que les gustan, otras cosas que no les gustan. Hay mucha pareja entre hombres chilenos y mujeres venezolanas y también mujeres colombianas, ¿ya? Entonces han formado familias, ¿ya?
Hay todo un tema en Chile, ustedes saben que hay una natalidad muy baja, ya que está en torno a un hijo por familia, etcétera. Es un punto 1,0, imagínense, eso es muy, muy poco. Y la verdad es que, como dicen los especialistas, los migrantes están ayudando bastante a que esta tasa de natalidad, ¿no? Y por lo tanto la reproducción de la sociedad chilena sea más alta, ¿ya? Es un tema interesante que algunos colegas que trabajan en antropología de la salud lo están trabajando respecto a algunos hospitales, ¿no? La natalidad migrante, ¿ya? Y en algunos casos con parejas chilenas. Y ojo, y también hay ambivalencia en los migrantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso venezolano, mm, cuando fue el triunfo del presidente Boric, ¿no? Hace casi 4 años, digamos, muchos me planteaban en las conversaciones que les daba temor que ganara la izquierda en Chile, porque les recordaba, ¿cierto?, lo que había pasado a principios del siglo XXI, o sea, hace 24 años, en Venezuela, con Chávez, ¿no? Entonces, como plantean algunos autores, al parecer como un trauma ahí, ¿no? Y yo lo encuentro un concepto muy duro, ¿no? Pero en algunos casos sí, en otros yo diría que no, ¿no? Todo este tema que se ha discutido en la psicología social respecto a si hay o no hay un duelo migratorio. La verdad es que hay casos bien distintos en cada migrante, ¿ya? Bueno, después me decía respecto a las dificultades del trabajo en terreno, las entrevistas, etcétera. Mira, nosotros en Santiago, bueno, han habido ciertos diferentes entrevistadores y entrevistadoras, ¿no? La verdad es que en Santiago nos ha ido bastante bien, ¿ya? Uno, porque hay mucha asociación, mucho movimiento, y uno los puede escribir, digamos, a sus correos, a sus mails, ¿no? Algunas de nuestras entrevistadoras fueron venezolanas, ¿no? O colombianas, ¿no? Por lo tanto, ellas también tenían algunos vínculos por su nacionalidad de origen, ¿no? Lo que nos facilitó, digamos, el trabajo de campo. Sin embargo, este proyecto Fondesit, ¿no? Es también en Talca y en Concepción, en ciudades intermedias del centro-sur de Chile, eh, donde nos ha costado un poco más eh, el tema, ¿cierto?, de que accedan, de que les interese ser parte de un estudio que va a implicar después publicación, etcétera, ¿no? Lo que por supuesto va de la mano con los temas éticos, ¿no? Como consentimiento informado, ¿no? Firmado por los entrevistados, ¿no? Eh, y ahí también conversábamos esta típica pregunta, ¿no? De si ellos querían aparecer, ¿no? Con su nombre real o con algún seudónimo, ¿no? En los artículos, ¿no? Pero eso, ¿no? La verdad es que nos ha ido bastante bien. Después me planteabas, respecto al barrio en particular, bueno, ¿por qué? Porque era notorio, ¿no? Cuando hablábamos con dirigentes de organizaciones, salía muchas veces el tema de este barrio como un enclave étnico donde había claramente una concentración venezolana, ¿ya? Y que también llamaba la atención porque es un barrio histórico muy importante, ¿no? Un barrio de transición, eh, y en que se estaban viendo, ¿cierto?, un paso desde, por ejemplo, vecinos y encargados de negocios, de almacenes peruanos, ¿no? Hacia una mayor visibilidad de migrantes venezolanos, ¿no? O sea, un cierto cambio, ¿no? De vecinos peruanos hacia vecinos venezolanos. Y después de nosotros terminamos este artículo, ¿ya? A todo esto, este artículo lo escribimos con Alberto Aguilar, un amigo mexicano que vive en Chile, ¿no? Yo me pregunté por otra comuna, que es la comuna de Ñuñoa, que es una comuna también de clase media, incluso clase media alta, donde también han aumentado los venezolanos, sobre todo venezolanos también calificados, ¿no? E hicimos con una colega más joven un artículo sobre Ñuñoa,
¿ya? Que es bastante distinto lo que ocurre ahí respecto a lo que ocurre en este barrio céntrico que trabajamos en este artículo, ¿ya? Así que me comprometo, Claudia y Rolando, a cuando esté publicado, esperemos que se publique, se los mando inmediatamente. Y finalmente decir que, por ejemplo, el caso haitiano, nosotros lo trabajamos en la comuna de Quilicura, que es una comuna periférica, donde llegaron en un primer momento, por lo menos, eh, a concentrarse, sobre todo en algunas villas, en algunas zonas de la comuna de Quilicura, los haitianos. Estamos hablando desde el año 2010, fundamentalmente hasta el año 2018, cuando fue más masiva la migración haitiana, pero no tan masiva como la migración venezolana, ¿no? Entonces, claro, miren, y termino con esto. En Quilicura, en los últimos 3 4 años, nos plantean los vecinos que ha aumentado la llegada de venezolanos, y que muchos haitianos se han ido, ¿ya? Creo que así como han llegado muchos migrantes, también se han ido, tanto haitianos como venezolanos, justamente por estos problemas que hemos planteado, ¿no? De xenofobia, de a veces falta de integración, etcétera, ¿no? Y o han vuelto a sus países de origen, o han apostado por irse a Estados Unidos cuando se podía, ¿no? O algunos han ido, en el caso venezolano, a España, o en el caso haitiano a Brasil, o a Ecuador, o a Francia, donde está parte de la diáspora, ¿no? Entonces, eso, yo me gustaría en los próximos años también em, analizar qué ha pasado con la convivencia en Quilicura, con esta comuna periférica, no solamente entre chilenos e inmigrantes, sino que también entre venezolanos y haitianos. Yo creo que ahí hay un desafío que tenemos los antropólogos en Chile, de trabajar en los próximos años. Eso. Bueno, muchas gracias a Nicolás. Entonces vamos a continuar con algunas de las preguntas que se están planteando en el chat del Zoom. Una que es de Sergio Sánchez, que lamentablemente tuvo que dejarnos y que dice, quiere saber si hay algunas políticas públicas del gobierno hacia la gente migrante. ¿Me escuchaste, Sí, Nicolás? Sí, pues, si hay políticas públicas del gobierno hacia los migrantes. Sí, quiere saber si existen políticas, pues digamos, cuáles, ¿no? De las políticas públicas del gobierno hacia la gente migrante. Sí, sí, claro. En particular, los dos ámbitos, digamos que yo diría que más ha habido noticias positivas, no todo es malo, han sido salud y educación, ¿ya? Entonces esto se tiende a plantear, pese a estas dificultades, ¿no? Que es un derecho de todo migrante, tanto ir, digamos, a un consultorio o hospital público, y ahí está todo el tema de la natalidad que hablábamos antes, ¿no? Em, Cómo los hijos, y ahí hay otro tema, cómo los hijos de los migrantes, los niños y adolescentes, para que puedan ir a la escuela, a los colegios, ¿ya? También es un derecho. Ahí hay dos temas en que se ha avanzado bastante en los últimos 8 años más o menos. Antes hablando, aprovecho, también preguntaba por el tema de por qué adultos. Bueno, porque poco a poco, ¿cierto? Se han ido confirmando las familias, ¿no? Han llegado los hijos y los hijos han ido creciendo o han nacido en Chile, ¿ya? O sea, chilenos hijos de migrantes. Por lo tanto, yo diría que hoy día ya resulta necesario estudiar lo que se tiende a plantear en los estudios migratorios como la segunda generación o los hijos de los migrantes, porque es visible, a propósito de visibilidad, como en muchos colegios de estas comunas, donde hay más migrantes, hay algunos colegios en que más del 50% de los estudiantes, tanto de lo que acá llamamos básica, o sea, los cursos más chicos, como media, o sea, los cursos más grandes, son migrantes, ¿no? Por lo tanto, ahí también, y a propósito de política pública,
está siendo un desafío el tema de la interculturalidad, tanto en los barrios como en las escuelas, ¿no? Y en los hospitales, porque la verdad es que con este aumento de la xenofobia y esta mixofobia, no siguiendo a Bauman, como que cuesta encontrar interculturalidad. Ya la verdad es que cuesta. ¿Mm? Como que se está planteando mucho de que el migrante tiene que chilenizarse, ¿no? Un poco a la antigua, ¿no? ¿Se acuerdan del antiguo modelo de la asimilación? ¿Ya? Tan del siglo XX, ¿no? Bueno, como que estamos retrocediendo un poco, ¿ya? Entonces, como pueden ver, hay diferentes direcciones. Por un lado, algunas políticas públicas que reconocen, ¿cierto?, el derecho a la salud o a la educación, aunque es distinto el tema universitario. Ahí es más complicado el tema, digamos, porque se está exigiendo por lo menos visa de residencia definitiva o nacionalidad, ¿ya? No visa temporal. Entonces, es un tema complejo para entrar a la universidad. Y por lo tanto, hay toda una pregunta, ¿no? De qué va a pasar respecto a las personas que cumplen 18 años y que necesitan o quieren estudiar en la universidad, ¿ya? Eso. Bueno, tenemos una pregunta de Andrés. No sé si Andrés quieres encender tu micrófono. Sí, claro, Claudia. Un gusto conocer el trabajo de Nicolás, muy pertinente tanto en la escena global como actualmente también para Colombia, donde también tenemos mucha migración venezolana desde hace años. Entonces, pues un gusto y quería como preguntarte esto, pero no sé si sea pertinente porque nos explicabas que habían hecho observación con participación hacia pues, con migrantes venezolanos, hombres y mujeres, y no sé si también entablaron diálogos o conversaciones con los vecinos, porque pues estas categorías de hostilidad, cordialidad y diálogo inclusivo, no sé si salen del punto de vista de los migrantes venezolanos y las migrantes venezolanas o de los vecinos y vecinas. Entonces, quería saber, pues, de quién partía, cómo salieron estas categorías y quiénes adoptan estas actitudes o reacciones, si hay una diferenciación en términos de líneas de clase, edad o afiliación política. Digamos, quería anotar que no sé si ustedes han encontrado o les ha sido útil la categoría de frontera, de cómo se establece una frontera entre una nacionalidad y otra de los migrantes, porque pues digamos en Colombia, a pesar de no ser tan distintos de de venezolanos y venezolanas, pues la frontera es muy gruesa de diferenciación. Digamos, se ha vuelto muy gruesa. Entonces, digamos, como que se erigen fronteras muchas veces a partir de esta migración, desde la estigmatización y desde la valoración negativa de lo que es un migrante, tanto pues globalmente, como digo, ¿no? En Estados Unidos por primera vez se ve que la migración es acarrea todos los males, y en Europa siempre se ha visto que está asociada a la inseguridad, a la criminalización, pero entonces quería preguntar eso, Nicolás, y muchas gracias por presentar los resultados de la investigación. Un gusto. Gracias por la pregunta. Sí, mira, respecto a lo primero, observación participante y las categorías que emergieron, ¿no? Mira, yo diría que son un resultado de esta articulación entre las dos técnicas principales, observación con participación y entrevistas en profundidad, ¿ya? Tanto con vecinos, son todos vecinos, ¿no? Pero tanto vecinos venezolanos como vecinos chilenos, ¿no? En algunos casos está evidente en las entrevistas con venezolanos, en otras no, ¿ya? Pero cierto, es fruto justamente del trabajo etnográfico, ¿no? Por eso a mí me gusta tanto, ¿no? Porque ahí uno puede confrontar lo que te dicen, tanto en entrevistas grabadas como en conversaciones más informales, ¿no? Como lo que uno ve en terreno, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho el tema de la etnografía. Respecto a lo segundo, las fronteras, mira, de hecho los antropólogos tendemos a hablar de fronteras interétnicas,
¿ya? Siguiendo ahí algunos colegas brasileños, por ejemplo, ¿no? Cardoso Oliveira, ¿no? Un clásico antropólogo brasileño. Mira, y ahí yo te diría dos cosas. La frontera, por un lado, la frontera, ¿cierto?, nacional, en este caso, ¿no?, entre chilenos y venezolanos. Por un lado, en la medida en que han aumentado la xenofobia y los estigmas, ¿cierto? Efectivamente se visualiza una fronterización, digamos, incluso cercano a la enemistad, como planteábamos, ¿no? Al, 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 al- al vecino enemigo, incluso, ¿no? Por esta sospecha de muchos chilenos, ¿no? Pero sabes que también ocurre que te dicen los chilenos, pero sobre todo te lo decían hasta el año 23, yo diría, ¿no? Que digamos, que no era raro que te dijeran que les molestaba un cierto orgullo venezolano, ¿no? Tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Respecto a su país, a su colectivo, etcétera, ¿no? Eso efectivamente es un tema interesante de investigar, porque ellos te plantean los venezolanos en la entrevista que hay una memoria, digamos, ¿no? Una memoria colectiva mmm, muy positiva, pre-Chávez, ¿no? Respecto a una Venezuela rica, ¿no? En torno, como sabemos, al petróleo, ¿no? En que la gente de clase media para arriba tendía a viajar permanentemente a otros países, a Estados Unidos, a Miami, a Florida, etcétera, ¿no? A España, ¿no? Entonces hay un orgullo respecto a una conciencia venezolana, diaspórica, ¿cierto? Internacional, que considera que Venezuela fue un país muy importante y de hecho, bueno, de hecho hubo muchos migrantes chilenos en Venezuela en la época de Pinochet, digamos, exiliados políticos, etcétera, ¿no? O también migrantes económicos chilenos que tenían posibilidades de trabajo con sueldos muy altos en esta Venezuela pre-Chávez, ¿no? Entonces, eso no es menor, digamos, porque uno no se encuentra con este mismo, con esta misma memoria colectiva positiva, orgullosa, en los migrantes haitianos y colombianos, que son los otros colectivos que yo he trabajado, ¿no? Y efectivamente hay un cierto orgullo, y a algunos chilenos les molesta, digamos, a otros les da lo mismo, etcétera, ¿no? Hay diferentes reacciones, ¿no? Y que tiene que ver con un tema que yo les planteaba antes, ¿no? Que este tema de la estética, ¿no? Del cuerpo y de la ropa y del pelo, ¿no? Que hay que seguirlo investigando. Porque a mí me parece que ahí, digamos, detrás de esa cuestión más visible, más estética de la apariencia, hay temas profundos como incluso, ya, y aquí me tiro una idea, como incluso algunos mitos venezolanos respecto, por ejemplo, a personajes históricos de Venezuela, tanto mujeres como hombres. ¿Ya? Lo dejo ahí, porque es un tema en desarrollo. Pero sí, entonces, finalmente, para responder, más que un tema de clase, en particular en este barrio, que es más bien de clase media, y el tema político es importante porque, en general, cuando uno conversa con ellos, digamos, la mayoría de los venezolanos, al parecer, por lo menos con los que yo he conversado, son antichavistas, no todos, pero sí la mayoría. Y de hecho, en Chile ha sido tema el último año el voto migrante, porque como sabrán, hay elecciones de presidente en noviembre y en diciembre de este año, ¿no? Y el 5% de los votantes es migrante. Por tanto, no es poco. Pero el porcentaje de venezolanos es cercano al 2%, 1,5, etcétera. Por lo tanto, en mi opinión, no va a ser, digamos, significativa, digamos, decisivo el voto migrante, pero sí podría serlo más adelante. Entonces les cuento que se ha decidido hace muy poco, hace como un mes más o menos, el Congreso hizo un cambio ahí, una reforma política que plantea que los migrantes no pueden votar para presidente,
eh, pero desde la próxima elección política, no desde este año. Este año sí van a poder votar, pero no desde la próxima elección. Ahí hubo un cambio, digamos, respecto a sus derechos políticos, que está generando algunas reacciones, digamos, y que es muy importante. Eso. Gracias, Nicolás. Muchas gracias a Nicolás. Bueno, tenemos dos preguntas en fila. Una es de Juan Guillermo Villegas. No sé, Juan Guillermo, si también quieres eh, abrir tu micrófono y hacer la pregunta de viva voz. Y posteriormente tendremos otra pregunta del profesor Oscar Salazar, que también está levantando la mano. Entonces, no sé, Juan Guillermo, si estás y quieres abrir tu micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, adelante. Bueno, sí, es muy puntual. Bueno, primero agradecer aquí la oportunidad siempre de conversar aquí un poquito estos temas que nos reúnen. Y como decía muy puntualmente, mi pregunta pues va a esa excusa que muchas veces algunos grupos o sectores políticos utilizan los migrantes como excusa para algunas decisiones o para justificar ciertas acciones y se tiende como a calificar a los migrantes como culpables de muchas cosas. Entonces es importante ver si esas percepciones a veces están respaldadas con algún tipo de estadística oficial. Por eso pues, me pregunto si esa percepción de inseguridad que manifestaron los residentes estará respaldada con estadísticas oficiales, con reportes policiales o algo así, más puntualmente, o sea, si se sabe si hubo aumento considerable en ese barrio que se estudió de los robos o de muertes violentas o alguna cosa que efectivamente pues, permita como respaldar esa percepción o simplemente son esas percepciones de las personas que no tienen ningún respaldo en estadísticas. Entonces, esa sería la pregunta. Gracias. Gracias. Y efectivamente, bueno, hay un uso político como en todas partes, ¿no? De los migrantes, ¿no? Porque se tiende a pensar, ¿cierto? Por lo menos en Chile, que ante la inseguridad pública, ante el aumento de la delincuencia, eh, que, ¿cierto? Un gobierno de derecha se tienda a creer, ¿no? Estaría como más capacitado o sería como más determinado para llevar a cabo políticas públicas duras, ¿no? Entonces, muchos chilenos están viviendo, digamos, un endurecimiento de las prácticas, digamos, de las respuestas estatales, tanto locales como nacionales, ante el aumento de la delincuencia. En términos, en términos nacionales, sí hay un aumento de la delincuencia a nivel nacional, y también hay un aumento del porcentaje de delitos que habrían cometido migrantes, ¿ya? Pero estamos hablando aproximadamente de un 5%, ¿ya? Por lo tanto, sigue siendo una minoría evidente, ¿no? Los delitos llevados a cabo por migrantes, ¿no? Pero han ido aumentando. Eso a nivel nacional y a nivel de Santiago. A nivel barrial no tengo información, yo creo que ahí, digamos, que se podría hacer un estudio como complementario, ¿no? Y habría que ir, digamos, por ejemplo, a Carabineros de Chile, ¿no? A consultar si es que hay cifras más locales, tanto municipales, digamos, en la comuna, ¿no? Como barriales. Yo creo que, dado que han aumentado las oficinas eh, sobre seguridad pública en los municipios, y en particular en este municipio que es Santiago Centro, deben haber datos actualizados respecto al tema, y efectivamente es una buena idea, te lo agradezco, para incluir, ¿no? Como parte de esta convivencia con datos duros, digamos, respecto a cierta percepción de mayor inseguridad, eh, se, se confirma en los datos duros. Lo último respecto a este tema, lo que planteaban mucho en el barrio es que hay un aumento de algo que también es visible, que son las motos,
todo este tema del delivery que se dice en Chile, ¿no? Este tema de que personas en moto o en bicicleta te llevan, ¿cierto?, a la casa una pizza, digamos, alguna mercancía, ¿no? Entonces uno llama desde la casa, ¿no? Y te lo traen desde algún negocio en moto, ¿no? Bueno, por supuesto que este es un nicho laboral de mucho migrante joven, tanto hombre como mujeres, eh, y por algunas noticias, digamos, en que se ha mostrado que algún motorista ha cometido algún delito, se ha como generalizado la imagen, ¿no? De que posiblemente estas personas que trabajan en delivery eh, estarían cometiendo algunos robos, ¿no? Pero claramente ahí sí tenemos una generalización, digamos, que no corresponde, porque son cosas muy distintas, ¿no? Pero claro, o sea, yo conozco Cali, ya, y ahí también voy a hacer ir algo, Cali, Colombia, me encanta. Y efectivamente en Cali, ¿cierto? Es muy visible hace mucho tiempo el tema de las motos, ¿no? Como una alternativa al automóvil, sobre todo en la juventud. Y eso en Chile era poco visible, tanta moto, no tanta motocicleta. Y hoy día efectivamente es bastante más visible, sobre todo en Santiago, y efectivamente un porcentaje importante que usan estas motos, digamos, migrantes, ya sea para trabajar o para pasear, digamos, o para movilizarse, ¿no? Y les cuento lo último que en el contexto de este proyecto, yo hice un estudio en Cali respecto a la convivencia venezolana-colombiana y en particular respecto a la organización venezolana en Cali, Colombia, que está a puertas de publicarse en la revista Colombia Internacional de Bogotá, ¿ya? Y claro, ahí, por ejemplo, una diferencia que hay respecto a lo que planteé respecto a Chile, es que me planteaban las personas, tanto colombianas como venezolanas en Cali, que ellos son vecinos, ¿no? O sea, Colombia con Venezuela, y que esa vecindad históricamente implica que mucho colombiano fue migrante en Venezuela, y que de los que han llegado desde Venezuela, muchos tienen origen colombiano. O sea, papá, por ejemplo, colombiano, mamá venezolana, ¿no? Entonces hay todo un tema fronterizo muy interesante. Sin embargo, me plantean que desde el 2018, y ahí hay una similitud con Chile, con la masificación de la migración venezolana, han aumentado esta mirada más negativa respecto a los venezolanos, porque me decían que en Cali, antes del 18, la verdad es que lo había recibido muy bien, ¿ya? Y que los problemas, digamos, o que un endurecimiento de esta recepción colombiana en Cali respecto a los venezolanos empezó en el 18, cuando aumenta la migración venezolana en Colombia. Eso. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a dar la palabra a Óscar Salazar. No sé, Óscar, si quieres entonces abrir tu micrófono, por favor. Sí, hola, pues muchas gracias por esta presentación, Nicolás, qué interesante trabajo y bueno, y se ve que se ven un montón de frutos por ahí por venir, ¿no? Te felicito, qué bien. Bueno, no, yo tengo es como un comentario en torno al tema de más que una pregunta, es más un comentario que de pronto puede dar pistas para quizás otro filón de teórico y quizás de incluso aprovechar el material que ya existe por otro camino, y es el siguiente, pues porque la presentación del caso específico que nos traes hoy está muy centrado en un barrio, en Santa Isabel, en la exposición y en las respuestas que has dado. También se ve claramente que el trabajo está multilocalizado, no es solamente el barrio Santa Isabel, sino otras poblaciones, incluso pues hasta Cali ya salió en la última respuesta. Entonces, eso me parece maravilloso, pero creo que se podría aprovechar mucho más en relación con el concepto de ciudadanía por este camino. Digamos, si bien tú planteas como una dicotomía entre la ciudadanía anclada en la relación con el Estado chileno y una ciudadanía local, ahí estamos hablando de dos dimensiones que son
dependientes del territorio y de los límites del Estado-Nación, digamos. Y creo que la idea se puede explorar de una forma mucho más productiva teóricamente, también saliéndose pues de la simple definición de que un ciudadano está asociado a un Estado nacional en particular, como bien lo señalas ahí con el trabajo. Y pues, y recuerdas, pues hay otro tipo de investigaciones que han discutido como el fenómeno. Em, Creo que de todas maneras, aún saliéndose de la relación puramente con el Estado, el concepto sigue siendo muy, muy estático. Es decir, la ciudadanía pareciera ser algo muy dependiente del arraigo al territorio, de la residencia y una cantidad de fenómenos que anclan a las personas a la tierra, pues, o al lugar en el cual habitan por determinado tiempo, digamos. Entonces, ahí hay un problema con ese concepto que no permite ver la constitución de derechos y de la constitución de procesos a través de los cuales se van adquiriendo derechos, eh, que pareciera que todo lo fija, todo lo ancla o a un momento o a un momento en el cual se migra o a un momento en el cual se adquieren ciertos derechos ciudadanos, ¿no? Cuando realmente, pues, como bien señala todo lo que has dicho, pues esto es un proceso muy largo. Luego, la constitución de la ciudadanía, para el caso de los migrantes, es un proceso, a diferencia de quienes nacen ya con el derecho por haber tenido padres de un origen determinado o haber nacido en el territorio. Entonces ahí se configura algo que yo creo que la literatura eh, pues en general, pues etnográfica, incluso la ciencia política, yo creo que tampoco se ha metido de fondo con esto, que es meter en, digamos, movilizar el concepto de ciudadanía realmente y pensarse si realmente es posible hablar de una ciudadanía, como tú lo dijiste aquí en una de las respuestas, una ciudadanía migrante o una ciudadanía móvil o transnacional. Es decir, algo que nos saque de esa necesidad de siempre anclar a las personas al lugar de residencia. Y digamos, eso una provocación para pensar un poquito más el concepto también a partir de incluso la misma evidencia etnográfica que tienes. Una sugerencia ahí quizás como teórica o de caso que podría ayudar, si eso llega a ser interesante, es, hay un trabajo de la profesora Olga Restrepo aquí en Colombia sobre la ciudadanía de papel, que es la relación de los ciudadanos con los documentos, específicamente que determinan su ciudadanía y su relación con el Estado. Y pues ella en ese trabajo pues, lo pone muy en tensión a propósito de la identificación de personajes particulares. La cédula de ciudadanía para el caso colombiano es tremendamente importante como documento. En otros países pues a veces ni existe o es pues una cosa optativa. En nuestro caso, en Colombia, la cédula de ciudadanía es central, entonces pues ella se centra en ese documento y lo contrasta con la suplantación de identidades, con un guerrillero que tiene como 10 identidades y 10 cédulas de ciudadanía. Entonces, pues la pregunta es, bueno, ¿ese sujeto quién es? ¿Es ciudadano o no? ¿Existe o no existe? Y entonces viene todo el problema de la identificación, que es decisiva, obviamente, para el gobierno y para el control estatal, saber quién es el sujeto con el cual se está interlocutando. Que eso tiene mucho que ver, pues, incluso con el tema de las votaciones que mencionabas ahora. Entonces, ¿quiénes son los que tienen derecho a votar, no? Y en qué momento adquieren el derecho, otra vez, como proceso. Entonces, acabas de decir, no, ahorita no pueden votar por presidente, pero en unos años quizás ya lo van a poder hacer. Entonces, explorar, digamos que creo que hay un filón muy interesante que puede ser teórico también, explorando mucho más la constitución de ciudadanía como proceso y no como algo ya dado o estático y que pues va a darle como, podría darle una salida nueva también como todo el análisis. Ese era como mi comentario. Listo. Gracias, Oscar. Bueno, yo también tengo unas preguntas. No sé si tú quieras responder algo al comentario de Oscar, Nicolás. Sí, bueno, muy Oscar, muy interesante. Voy a leer ahí a Olga Restrepo, no conocía ese artículo. Sí, bueno, aquí estamos hablando de como de formas alternativas a la ciudadanía nacional moderna, ¿no? Sin embargo, también, o sea, así como se observan algunas cosas, también, ¿cierto? Es una realidad por ejemplo, ¿no? Con el gobierno de Trump, ¿no? Y otros, al parecer
parecer, en este contexto de globalización que empezó, digamos, fuerte, digamos, en los 90, ¿no? Al parecer hay una cierta, un cierto entretenimiento, ¿no? Y un aumento de la importancia de la ciudadanía nacional, ¿no? Incluso, otro tema para trabajar más adelante, un aumento del nacionalismo, ¿ya? A nivel mundial, ¿no? Entonces hay un cierto cierre de fronteras que justamente choca, ¿no? Con esta mirada, como tú dijiste, de la ciudadanía como proceso, ¿no? De una ciudadanía más abierta, más en disputa, que es lo que nosotros estamos planteando que se observa en terreno, ¿no? Y claro, hay conceptos importantes como, por ejemplo, el campo social transnacional o comunidades, ¿cierto?, desterritorializadas, y uno se encuentra, ¿cierto?, conversando con los migrantes que siguen, digamos, hay un transnacionalismo, ¿no? Siguen en contacto con sus países de origen, incluso con otros países donde tienen redes, España, Estados Unidos, Perú, etcétera, Colombia. Eh, digamos, en la práctica lo que pasa es que están informados, ¿no? Por sus parientes de las novedades migratorias que hay en estos países. Y por lo tanto ellos al estar informados, por ejemplo, de una nueva vista o de una posibilidad de entrada, por ejemplo, a Colombia, esa pasa a ser una noticia para los migrantes en Chile, ¿no? Porque pasa a ser también una posibilidad, ¿no? De que se genere una puerta, ¿no? Alternativa hacia la regularización o hacia la obtención de visa, ¿no? Entonces hay un internacionalismo muy vigente y que otra cosa que aquí no apareció, que a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Internet, TikTok, etcétera, es cada día más importante, porque no solamente es un tema de mandar una carta, como se hacía antes, o de mandar un mail, sino que hay una comunicación más rápida, ¿no? Y eso sí es globalización tecnológica, que sí se ve en los barrios, ¿no? Por lo menos, y que genera ideas, ¿no? Ideas de cómo, ¿cierto?, mejorar la forma ciudadana, la condición ciudadana en Chile, ¿no? A partir de algunas prácticas, ideas o noticias que están ocurriendo en otros países. Eso. Vale, Nicolás, pues yo tenía algunas preguntas, yo no sé si nos vamos a tener un poco de tiempo, pero pues voy a presentarlas, digamos, muy brevemente, al menos para que queden ahí en tus discusiones, Nicolás. Pues una de ellas tiene que ver con una presentación que tuvimos el mes pasado de un trabajo de un colega que trabajaba también con migrantes venezolanos en Perú, en Lima, ¿no? Y él nos hablaba, digamos, un poco de la situación de los migrantes, diciendo cómo muchos de estos migrantes era en tránsito y no en residencia, digamos, como tú lo planteas para el caso chileno, y pues me parece que ahí podrían haber como unos elementos también, digamos, de comparación tal vez, ¿no? De la situación, digamos, de la migración venezolana, pues en diferentes contextos, un poco también como ya lo había señalado Oscar, y pues también teniendo en cuenta que pues recientemente publicaste otro artículo con colegas colombianas sobre el caso de la migración venezolana en Colombia, ¿no? Que podría ser como interesante, como pues, digamos que lo tengas también allí y sigas ahí con ese radar prendido con estas, digamos, con esta situación de la migración venezolana, podría ser muy interesante poder hacer esa comparación. Pero pues también, digamos, como que me llamaba la atención algunas cosas que mencionabas, y quiero pues referirme, digamos, a dos de ellas, así como rápidamente, más también como en términos, digamos, pues de qué piensas tú sobre esa cuestión que mencionaste muy rápidamente, pero que me parece muy interesante, y que me hace también pensar mucho, pues, digamos, en el tema, digamos, de la situación de los migrantes en Canadá, ¿no? Y que tiene que ver con esta cuestión de chilenizarse, ¿no? Que es la chilenización, ¿no? Me parecería muy interesante, pues, que nos digas qué es lo que significa o qué es lo que la gente espera, ¿cierto? Que pase con los migrantes.
¿no? Eso me parece, digamos, algo interesante porque, pues, digamos, pues me deja como pensando muchas cosas, pero no sé, digamos, concretamente qué es lo que significaría esa, digamos, esa idea de chilenización. Y esto tiene que ver también con otra cuestión, digamos, con otra pregunta, y es que me preguntaba, por ejemplo, decías, hay como unas particularidades, eh, digamos, de cómo se percibe, ¿no? Culturalmente, físicamente, en fin, ¿no? A los venezolanos. Y hablabas de los colores, de la manera como muy amable, digamos, para referirse a ciertas cosas, un poco como de la alegría, de las prácticas alimenticias y otro tipo de prácticas, pues mencionas también las deportivas, otras. Y yo quisiera saber eso, qué efectos tiene en el barrio, es decir, esto tiene efectos de transformación en el espacio, es que se han generado otro tipo de espacios, es que en términos, digamos, de las relaciones económicas o de las relaciones afectivas o de otro tipo de relaciones, digamos, esto ha tenido, digamos, un impacto visible, o sea, cómo se materializa esa amabilidad, ese color, esa alegría o esa, digamos, esas particularidades, digamos, o características, ¿no? Digamos, con las que se define, digamos, un poco a la población migrante también, pues si esto ha, digamos, ha tenido también un impacto en, digamos, de manera física en el barrio, si esto ha transformado el barrio, de qué manera, no sé si pintan murales o hacen otras cosas, no sé si eso sea posible en un barrio céntrico de Chile también, pero digamos, no sé si hayan como otros elementos que pudiéramos encontrar vinculados a esta cuestión. ¿Ok? Sí, respecto a lo primero, tránsito, residencia, ¿no? Son un poco como dicotómicos, ¿no? Porque efectivamente em, estamos hablando tanto en el caso haitiano como en el caso venezolano de diáspora. La diáspora es un concepto bien específico, ya que ha ido siendo cada vez más importante, yo diría, en las ciencias sociales, a partir del caso judío, ¿no? Pero también del caso sirio, y de lo que está pasando con esta guerra, ¿no? En Europa, ¿no? Y respecto a la migración venezolana, yo también plantearía que una diáspora, digamos, en el sentido de que eh, hay lo que le decía antes, ¿no? Una cierta ganas de volver, una nostalgia y orgullo al país de origen, pero cuando hayan cambios importantes en Venezuela, no antes, ¿no? La diáspora también implica organización política, formal o informal, ¿no? Entonces, esto que estamos planteando respecto a las asociaciones migrantes es típico de la diáspora, ¿no? En que se plantean, digamos, el tema de los derechos, ¿no? Y no solamente con reivindicaciones, sino que también con propuestas, ¿no? Sin embargo, eso, digamos, cuando se habla de ciudadanía y de diáspora, el tema de la residencia es importante, como veíamos, ¿no? Por el el último, ¿no? El jus domiciliis, ¿no? Este tema de que puede que tú no seas hijo de chilenos, ni que hayas nacido en Chile, pero que tú puedes obtener la ciudadanía y por tanto los derechos que eso implica, derechos y deberes, ¿no? Viviendo un cierto tiempo en Chile, que acá mínimo 5 años, ¿no? Y que, de acuerdo a los últimos cambios en la ley migrante, estaría pasando de 5 a 10 como para tener derechos políticos, etc. Sin embargo, en la medida en que hay problemas en Chile y hay algunas noticias positivas o en Colombia, digamos, en los otros países de residencia de esta diáspora, ellos se van, digamos. Entonces hay un tránsito permanente en, en las diferentes ciudades y en los diferentes barrios, ¿no? Veíamos respecto a este barrio que hay mucho movimiento, ¿no? En que la gente te cambia de barrio, ¿ya? Entonces sí, el tema de la movilidad es permanente, ¿ya? Lo mismo, digamos, a veces, digamos, voy a comprar algún almacén, que se yo, en el barrio, ¿no? Y hay alguien que trabaja ahí, que es venezolano, digamos, o venezolana, y con el paso del tiempo nos hacemos amigos, ¿no?
Y cierto, de repente desaparece, que es un tema que aparece, que surge bastante, desapareció, me dicen cuando yo les pregunto por algún trabajador de algún negocio, los otros migrantes que trabajan ahí me dicen desapareció, se fue, ¿ya? Porque, claro, están buscando un trabajo lo mejor posible, sobre todo, digamos, si tienen familia, si fueron padres o madres, ¿no? Todo el tema de la natalidad, como que les exige cierto tener estabilidad laboral y un sueldo lo mejor posible, en el contexto de que Chile es una sociedad muy cara, ¿no? Por lo menos a nivel latinoamericano, digamos. Eh, entonces, sí, yo diría que no hay que elegir el concepto de tránsito o el concepto de residencia, sino que más bien dar cuenta empíricamente cómo hay, no sé si la palabra es la más apropiada, pero hay una cierta dialéctica entre residencia y tránsito, que ellos lo tienen bastante claro, digamos, en general los migrantes. Y ahí hay como un juego, podríamos hablar de estrategias, ¿no? De tácticas, ¿no? Siguiendo a Desertó, por ejemplo, ¿no? Estrategias y tácticas de los migrantes como para estar lo mejor posible. O sea, al final el objetivo es ese, ¿no? Lograr una buena vida, una vida digna, etc. Después, respecto a la chilenización, ¿cierto? En este tema de las teorías de la convivencia, que se plantea asimilación, integración, multiculturalidad e interculturalidad, em, la federalización correspondería a la asimilación. Pues yo le decía que es como el enfoque más antiguo, de los años 50, 60. Sin embargo, como sabemos, ¿cierto? En Francia sigue siendo importante este tema de, ok, lo recibimos en Francia a los migrantes, sobre todo ciertos africanos, asiáticos, y también latinoamericanos, ¿no? Pero se les exige que aprendan francés, ¿no? Y ojalá que sean católicos o por lo menos cristianos, ¿no? Sobre todo hay todo un tema ahí con los musulmanes. Entonces ese tema, ¿no? Ese tema como republicano de Francia, como que está tendiendo a ganar fuerza en Chile, esa idea, ¿no? De hecho, les cuento en este otro artículo sobre la comuna de Ñuñoa, que es un poquito más de clase media alta, donde no hay tanto venezolano, pero sí han ido creciendo, y sobre todo en algunos edificios. Ahí está todo el tema de las torres, ¿no? Edificios de 20 pisos en que hay mucho venezolano, ¿ya? La idea es cierto que nos plantean los chilenos y los dirigentes o sea, de junta de vecinos, ¿no? Es que ahí la idea de los chilenos de Ñuñoa sería que bienvenido el migrante, pero que se chilenice. O sea que sus prácticas culturales, empezando por la lengua en el caso haitiano, ya que no es tema, digamos, en el caso venezolano ni colombiano, pero también la religión y los deportes, el acento, sean lo más semejantes a como que a la cultura chilena, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, un problema que ha aumentado en los últimos años ha sido el tema del ruido, que se dice, ¿cierto?, que son muy ruidosos. Este tema clásico de la fiesta, ¿no? Que es un tema importante en América Latina, ¿no? Respecto a los análisis de los científicos sociales, ¿no? Como que muchas fiestas, mucho ruido, ¿no? Entonces, como que se entiende que chilenizarse sería poner la música más despacio. Ahí hay todo un tema bien interesante, ¿no? Y lo último, murales están viendo cada día más, sobre todo en barrios con alta concentración migrante. Eh, y en general, esto lo hacen organizaciones migrantes, pero en alianza con fundaciones o iglesias o grupos de jóvenes chilenos, etcétera, ¿no? O sea, ahí hay alianzas territoriales que terminan muchas veces en murales, ¿no? Murales que incluyen, ¿cierto?, el tema de la diversidad también del color de piel, ¿no? Por la migración y su diversidad, digamos, de haitianos, digamos, de dominicanos, etcétera, ¿no?
eh, y es bastante visible en el deporte, en las escuelas, ¿no? Y, como les decía, en algunas parejas, ¿no? Entonces, son temas que están como en camino y que va a haber que seguir trabajando en los próximos años. Eso, Claudia. Gracias, Nicolás. Pues sí, obviamente sé que no podremos profundizar mucho más porque pues habría muchísimas más cosas que nos gustaría pues discutir y el tema es muy interesante. De todas maneras, pues ya hoy por hoy tendremos que dejar hasta acá. Estamos llegando ya al cierre de esta conversación. Yo quería entonces agradecer tanto a Nicolás como a Rolando por participar en esta conversa, por presentarnos sus comentarios y pues efectivamente a Nicolás por presentar este trabajo tan interesante sobre esta cuestión que efectivamente pues se seguirá trabajando muchísimo más en adelante, que tiene que ver con esta cuestión de la migración y pues digamos en este caso concreto de la migración venezolana. Em, no sé si Rolando y Nicolás quieran hacer un comentario ya de cierre para despedirnos. No, yo Digo, únicamente gracias, agradecer de Claudia, nuevo. Rolando, Andrés y a todos los participantes. Ya voy aquí anoté varias cositas, ¿no? Para próximos artículos. Eh, eso, muchas gracias y estamos en contacto. Sí, yo igual agradecer mucho la participación de todos, de todas, y únicamente dejar al aire algo que quería comentar al final, que tendría que ver con cómo la investigación o el investigador contribuye, ya sea a que ciertos grupos puedan gozar ciertos derechos que están ausentes o a mejorar sus niveles de vida y qué tanto entre los resultados se genera un impacto como este, ¿no? A partir de la investigación. Agradezco mucho a Emiliano, a todos, y que tengan muy buena tarde. Nos encontramos en otro momento para seguir esta discusión que es sumamente interesante y que justamente da para continuar avanzando en esta línea de investigación. Bueno, desde la red Gracias. Urbana agradecer nuevamente mucho a nuestros invitados, agradecer también a los colegas y las personas que se conectaron con nosotros en este Zoom y que participaron también a través del chat y encendiendo sus micrófonos, compartiendo también sus preguntas y comentarios. Agradecer también a las personas que posteriormente verán este video y que podrán compartirlo, ¿no? Y conocer también lo que se presentó aquí como tema el día de hoy. Invitarlos también para que el próximo lunes nos acompañen en una presentación del libro del profesor Óscar Salazar, que tendremos el próximo lunes. Pronto les estaremos enviando la invitación también para esta actividad. Agradecerles también para que nos sigan, nos acompañen a través de nuestras redes sociales en Red Antropurbana, a través del Facebook y en nuestro canal de YouTube. Y pues les deseamos todo lo mejor en esta tarde y esperamos entonces vernos nuevamente muy pronto. Un abrazo grande y hasta luego. Chao.